Un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas anglosajonas. Existen supersticiones similares en otras tradiciones, particularmente en Grecia y en los países hispanos. El martes 13 tiene el mismo papel, al igual que el viernes 17 en Italia. El viernes en el mundo cristiano ha sido considerado como un día de luto, pues es aquel día de la semana en que fue crucificado Jesús de Nazaret. Otro ejemplo célebre es el viernes 13 de octubre de 1307, cuando bajo las órdenes de Felipe IV de Francia, más conocido como Felipe el Hermoso, un grupo de caballeros templarios fue capturado y llevado ante el tribunal de la Inquisición para ser juzgado y condenado por supuestos crímenes contra la cristiandad. No se sabe bien si la decisión del rey francés se debió a una motivación religiosa, debida a rumores que se tejían en torno a esta orden, de quienes se decía protegían o custodiaban secretos íntimos de la Iglesia, como el Santo Grial, o más probablemente a cuestiones económicas. En ese tiempo los caballeros templarios poseían una gran fortuna, eran los principales prestamistas y acreedores en muchas regiones de Europa, en especial de Francia. Es más, se dice que el propio Felipe IV tenía una gran deuda con esta orden y por ello decidió capturarlos y acusarlos ante la Santa Sede por diversos cargos, entre ellos los de herejía, sodomía y de orinar y escupir en la cruz. La acusación produjo la detención o asesinato de la mayoría de los miembros de la Orden del Temple, lo que finalmente ocasionó su desaparición. Sin embargo, algunos caballeros lograron escapar, llevándose consigo muchos de los tesoros secretos de la Orden, hasta hoy no revelados, así como el tesoro del Temple. El último gran maestre de la Orden, Jacques de Molay, quien finalmente fue condenado a la hoguera, momentos antes de morir asfixiado, se dirigió al propio Felipe IV y al Papa Clemente V con estas palabras: Papa Clemente, Caballero Guillermo, Rey Felipe, antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos, malditos hasta la 13ª generación de vuestro linaje. Si bien los templarios fueron arrestados el viernes 13 de octubre de 1307, esta dramática escena tuvo lugar 7 años después, el 18 de marzo de 1314. Como sea, tanto el Papa como el Rey murieron en los plazos fijados, a saber, el 20 de abril y el 29 de noviembre de ese año. Esta historia guarda similitud con la de Fernando IV de Castilla, el emplazado, a quien también le advirtieron sus víctimas que moriría en un plazo de 30 días. Los caballeros que sobrevivieron, principalmente en la isla de Chipre y en Portugal, se unieron en su mayoría a las filas de la Orden de los Caballeros Hospitalarios o la de los Caballeros Teutónicos. El viernes 13 de diciembre de 1916, en el frente italiano de la Primera Guerra Mundial, varias avalanchas ocurrieron en los Alpes italianos, donde murieron aproximadamente 10.000 soldados durante ese día en ambos bandos. Este día se conoce como el Viernes Blanco. El viernes 13 de diciembre de 1939, en Victoria, tuvo lugar el llamado Viernes Negro, considerado como uno de los peores incendios forestales en la historia de la humanidad y el más grave en Australia. Dejó un saldo de 71 muertos, casi 20.000 kilómetros cuadrados de tierra arrasada por las llamas y más de 3.000 personas sin hogar. El viernes 13 de octubre de 1972,
el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. A bordo iban 40 pasajeros y 5 tripulantes, entre quienes se encontraban integrantes del equipo de rugby Oak Crickets. Para sobrevivir tuvieron incluso que alimentarse de los propios compañeros muertos. 72 días después fueron rescatadas 16 personas con vida. Este suceso es conocido popularmente como el Milagro de los Andes. El número 13 desde la antigüedad fue considerado como el mal augurio por varios motivos, entre los principales el hecho de ser el siguiente número primo después del 12. El 12 sería tenido en gran estima dada su practicidad y cualidades matemáticas. En la última cena de Jesús, 13 fueron los comensales. Tanto la Cábala como las leyendas nórdicas enumeran a 13 espíritus malignos. En el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al Anticristo y a la bestia. Una leyenda escandinava cuenta que en una cena de dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el 13º invitado. Esto se cristianizó más tarde al decir que Satán era el 13º ángel. En el tarot, este número hace referencia a la muerte, aunque para hacer justicia hay que añadir que no solo significa muerte, sino también significa cambio de estado, cambio de vida, etc. Asimismo, las brujas viajaban al monte Brockberg en grupos de 13.